¿Qué tal, seres infinitos? Bienvenidos a un nuevo video y una video reacción. Ahora vamos a reaccionar a Español ofende a México y se burla de su economía. Vamos a ver qué tan cierto, qué tan alejado está de la realidad, o es que de plano tienen cierto odio hacia México, que no sé por qué, pero vamos a ver. Hace unas semanas os ofendisteis muchos de vosotros porque publiqué un vídeo en el que dije que no podíais compararos a los brasileños, a los argentinos, uruguayos en términos de fútbol. Y además empezasteis a hablar, ahí sí que me sorprendí, de economía. Y yo de repente me di cuenta de que los mexicanos, o muchos mexicanos, piensan, no sé, que son Canadá o Noruega o Alemania. ¿Realmente creen los mexicanos que están en una situación económica para poder presumir? Sin embargo, los emigrantes que envía México son el 8,75, España el 3,14, es decir, salen de tu país para buscar otras oportunidades porque en el tuyo no las tienen. Bien, yo creo que con eso se puede desmontar esa idea de que en México la economía es bollante. A lo mejor alguien nos ha convencido, el amigo López Obrador, o no sé, uno de estos Peña Nieto, no sé quién habrá sido. Desde luego, no es verdad. México es un país que está a la cola en muchas cosas y tenéis que daros cuenta de eso antes de presumir de cosas que no tenéis que presumir. Un saludo. Este señor español, mejor conocido como Don Pelos, saluda de una manera muy afable, pero al mismo tiempo atacando y menospreciando a los mexicanos. El tema que vamos a abordar el día de hoy es: Español se burla de la economía de México, diciendo que siempre estamos hasta la cola en muchas cosas. Es decir, que estamos hasta atrás en muchas cosas. Mi nombre es Antonio y quiero darte la bienvenida a mi canal de Antonio Vlogs y a mi canal de Antonio MX. Para entrar en contexto, te presento las siguientes imágenes. Queridos amigos mexicanos, muy buenas noches. Hace unas semanas os ofendisteis muchos de vosotros porque publiqué un vídeo en el que dije que no podíais compararos a los brasileños, a los argentinos, uruguayos en términos de fútbol. Bueno, también mencioné a Chile, pero Chile obviamente está por debajo en términos generales. Eso lo hace. Queridos amigos mexicanos, hace unas semanas ustedes nos ofendieron por el simple hecho de que yo publiqué un video donde... Pero de ahí empezó a hacer ya declaraciones, así como de querer sobajar a México ya desde el fútbol, y luego de ahí se brinca a otros temas. Parece ser que estaba esperando la oportunidad para hacerlo. Que los uruguayos, los argentinos y los brasileños no se comparaban con los mexicanos en cuestiones de fútbol, porque el nivel del fútbol mexicano está muy por debajo de ellos. Y lamentablemente así es. El nivel del fútbol mexicano es muy bajo. Qué falta de coherencia y sentido común. ¿Cuál es la idea de este señor el comparar el fútbol mexicano con los países que ya te mencioné? Sin embargo, en ningún momento nombró el fútbol español. Lo cual me hace pensar que Don Pelón es una persona entrometida, o como decimos popularmente en México, es una persona metiche. Pero al mismo tiempo, quiere ocupar a México como trampolín para hacerse viral en sus videos de TikTok. Sin embargo, Don Pelitos insiste que un mexicano lo empezó a contraatacar hablando de los deportes en los que los mexicanos son buenos. Te presento las siguientes imágenes. Vosotros no podéis compararos, pero os ofendisteis y empezasteis a contraatacar diciendo, por un lado, los deportes en los que sois buenos, es decir, Hágame usted el bendito favor, o sea, ya inventó un nuevo deporte, el lanzamiento de mariachi. O sea, es obvio de que no sabe ni lo que está planteando este español. el box, ¿verdad? El lanzamiento de mariachi, bueno... Ahora resulta que Don Pelos dice que somos buenos para el boxeo y para el lanzamiento de mariachi. Sin embargo, nos damos cuenta que habla sin ningún tipo de fundamento. Habla de un supuesto mexicano que los ofendió, pero nunca mostró imagen. Segundo, habla de un deporte que se llama lanzamiento de mariachi, que no existe en México ni lo conocemos. Y eso sí es querer enredar y malinformar a la gente. Y por supuesto, chismoso. Don Pelos dice estar sorprendido cuando los mexicanos hablan de su economía. Y además empezasteis a hablar, ahí sí que me sorprendí, de economía. Y yo de repente me di cuenta de que los mexicanos, o muchos mexicanos, piensan, no sé, que son Canadá. Muy bien Noruega, dicho o por Alemania. Y dije, Antonio. ¿por qué? Porque empezasteis a decir, oye, ¿comes 3 veces al día? O los Le argentinos, está los respondiendo españoles. tal y como Pero eso es muy extraño. ¿Realmente como se creen debe los mexicanos que están en una situación responder. económica para poder presumir? Don Pelos Pero es igual tan también idiota. los españoles de su propio país lo van a poner en su lugar por Creemos que somos ser Noruega, tan Canadá o Alemania. incompetente. Gracias a Dios tenemos una gran diversidad cultural. México es un país lleno de tradiciones, de gastronomía, de historia.
dignos de celebrar, los cuales ya se han convertido en un icono popular alrededor del mundo. Referencias a la cultura mexicana pueden encontrarse en diversos contextos, y eso también es digno de celebración. Ahora le voy a contestar a Don Pelos. México se encuentra en un momento histórico, y el país se ha fortalecido luego de la pandemia. Periodo en el que logró mantener sus finanzas sanas, mantuvo la inversión pública a cierto nivel, de consumo por los programas sociales. México avanzó 4 posiciones dentro del grupo de las 20 mayores y mejores economías del mundo, para ubicarse en el sitio número 12, de acuerdo a la información del Fondo Internacional Monetario, según cifras actualizadas el 4 de diciembre del 2023. Así que me puse a ver un poco, pues no sé, digo, ¿por qué nos habrán engañado? Me voy a ver los institutos de estadística de los distintos países y cuáles son los datos que arrojan. México es un país fantástico. Bueno, antes que nada decir que tengo un vídeo sobre México en el que hablo de las maravillas de México, pero en este caso quiero comparar datos macro. México es un país que tiene unos 125 millones de habitantes aproximadamente, comparado con España, pues digamos que es el triple de la población. Y entonces yo dije, bueno, pero para comparar y para saber si un país está en una buena situación económica, pues lo que hay que ver es lo que gasta en educación, en salud, el salario medio, cosas básicas. No comparar el PIB total, es decir, el Producto Interior Bruto de un país, porque eso no te da ninguna información. En ese caso, China o India están por encima de cualquier país y obviamente sabemos que en esos países hay mucha pobreza y no se vive nada bien. Don Benito dice que México es un país fantástico, que inclusive ya hizo un video de las maravillas de México, pero ahora quiere hablar de la información macro. Para saber si un país está pasando por una buena situación económica, hay que saber cuánto gastan en salud, en educación y en salarios. No comparar el PIB, que es el Producto Interno Bruto, porque no arroja ningún tipo de información. Y es que... Pues es obvio, o sea, al estar en euros vas a ganar más, como si estás en Estados Unidos, pues vas a ganar mucho más. Pero también las cosas allá tienden a elevarse muchísimo. Entonces, de cierto modo, todo va compensado de acuerdo al salario que se gana y a lo que tú compras aquí. Aunque sí viene un tanto atrasado el salario aquí en México, eso es una realidad. Pero pues ya viene mejorando realmente. La información que arroja es que México está por encima de España. Según cifras actualizadas al 4 de diciembre del 2023, el organismo estima que el Producto Interno Bruto de México cerró el equivalente a 1.81 billones de dólares, mientras que España cerró con 1.58 billones de dólares. Una vez más, en las siguientes imágenes te presentamos a Don Pelos queriendo menospreciar a México. Por lo tanto, hay que comparar cómo viven las personas una a una. Y me fui a buscar esos indicadores de información. Y me di cuenta, por ejemplo, de que el Producto Interior Bruto de México per cápita, es decir, por persona al año, es de 10.600 euros. Hablando en euros, ¿vale? Para comparar la misma moneda. En España son 28.300. Por eso me extrañaba que dijeran eso de, oye, España es un país que... Y luego me fui y dije, bueno, voy a ver el gasto en la educación, que es importante para que la población esté educada. En México son 361 euros al año. En España son 1.077. Por cierto, en Argentina, que tanto criticáis, son 404, es decir, gastan más. Ojo, una economía que va creciendo y va a seguir creciendo conforme pasen en los próximos años debido a la cantidad de inversión que está llegando al país por la misma confianza que está proyectándose desde México hacia el exterior. O sea, más educación que vosotros mexicanos. El salario medio de México son 7.300 euros anuales. En España son 28.300. El salario mínimo profesional de México son 227 euros. En España 1.100 aproximadamente. En el ranking de la paz global, y esto es muy triste, México está en el puesto número 136 y España en el 32. Los inmigrantes que recibe México, es decir, México ser considerado como un país para poder tener nuevas oportunidades, son el 0,94%, en España el 14,44%. Sin embargo, los emigrantes que envía México son el 8,75%, España el 3,14%, es decir, salen de tu país para buscar otras oportunidades porque en el tuyo no las tienen. Para responderle a Don Pelos, de toda la información que estaba leyendo, primero hay que ver si realmente está actualizada. Y la mejor manera de responderle es que uno de sus compatriotas le diga lo siguiente. Hay que ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en distintos países con el Producto Interior Bruto. Por ejemplo, España, lo que le ha costado recuperar el Producto Interior Bruto que tenía, no lo ha conseguido todavía, y lo que le ha sucedido es el sorpaso de México. Ojo, porque España ha caído a la 16ª posición en datos
de CEBR, que lo que nos está diciendo es que México ahora mismo sería la 15ª economía, siendo España la 16ª. Ojo al movimiento de sorpaso de México, con una economía que además va con una fortaleza que no tiene la economía española en estos momentos. Los datos además apuntan a Estados Unidos como líder, pero cada vez con menos distancia respecto de China, Japón en tercer lugar, Alemania en cuarto lugar. Importante por ver de qué manera se va moviendo el foco, el centro, como si fuese el centro del huracán, moviéndose hacia el Pacífico en términos económicos, hacia unas economías que le van cogiendo cuerpo. Sobre todo, ¿quién falta en esta lista intentando alcanzar el top 3, top 5 con una fuerza importante? India, a la que se espera ya que empiece a acercarse, a presionar a la economía. Definitivamente no saben ni muchos españoles realmente qué es lo que sucede en España, porque quieren estar aventando calabaza hacia otros países, hacia otras personas de otros lugares. Alemana, pero ojo con el sorpaso a la economía española por parte de la economía mexicana, que no es solo un tema puntual de que le haya hecho el sorpaso, no solo la tendencia, sino es la visibilidad a medio plazo que tiene una economía mexicana que va a un ritmo muy superior al español. Este caballero español hizo un análisis de varios países del Producto Interno Bruto. Lamentablemente España no se ha recuperado. Y esto es por cuestiones de lo de la pandemia. Y es por el sorpaso de México. Esto quiere decir que México ha avanzado, porque realmente la palabra sorpaso no lo ocupamos en México. Ahora te presento las siguientes imágenes. Creo que hace 10 años la economía española pues estaba en el furgón de cola y hoy está a la cabeza de Europa. ¿Pero qué coño dices, Pedro? ¿A la cabeza? ¿A la cabeza de qué? España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro, y de paro juvenil, y el segundo en paro femenino. España es el cuarto país de la Unión Europea donde más empresas quiebran. España fue el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB tras la pandemia. Las familias españolas no hemos dejado de perder poder adquisitivo en los últimos años, y aún así tienes la puta cara de vergüenza de decir que estamos en la cabeza de Europa. ¿Cómo se puede ser tan puto mentiroso? Con todo y sus estadísticas salió mal, demostrando la envidia y desprecio que le tiene a los mexicanos. También comenta que muchos mexicanos han emigrado para tener nuevas oportunidades que en México no se les da. Nada más mi pregunta es, ¿él tan siquiera conoce México? ¿Sabe cómo está la economía? Simple y sencillamente no. Bueno, esta fue la video reacción de este